Dios los bendiga, sean bienvenidos a un devocional más en este día, miércoles 29 de agosto. Amén, casi terminando el mes, agradecido con Dios porque me permite entrar en tu hogar, nos permite junto a mi esposa entrar en tu hogar, entrar en tu familia, entrar en tu matrimonio, para darte un devocional más, una palabra más de vida y de aliento, para que vos veas que con Dios se puede, que es Dios el que nos corrige y nos enseña cómo debemos de andar y cómo debemos de caminar. Agradecido con el Ministerio Pentecostés de Fuego, que es la iglesia que nos respalda, donde nos congregamos aquí en Rosario, en Cuyen y Les Garza, ahí nomás a pasitos de Avenida Godoy. También agradecido con la pastora Adriana Corbalán, que es la que está siempre ahí para darnos una palabra de vida y la que nos está respaldando en cada cosa que hacemos para el servicio y para la gloria de Dios. Amén. Los saludo con la paz del Señor, le doy gracias al Señor por poder compartir una palabra más en este día y bueno, que sea de bendición. Amén. Hoy la palabra que traemos está en Josué 24, versículo 14. Amén. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Amén. Fiel es Dios, y como te decíamos ya hace varios días, que Dios nos enseña y quiere que nosotros salgamos del pecado, salgamos de la iniquidad, de la perversión de nuestros corazones, de nuestros malos pensamientos. Y ayer el Señor nos decía que Él tiene pensamientos, distintos son los pensamientos de Dios a los pensamientos nuestros. Dios nos decía que los caminos de Dios no son los mismos que los nuestros. Y mira lo que te dice el Señor hoy. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres y del otro lado del río, y en Egipto servid a Jehová. Cuando nosotros estábamos perdidos en el mundo, como veníamos hablando, teníamos malos pensamientos, teníamos pensamientos de derrota, pensamientos de fracaso, pensamientos de robo, pensamientos de delincuencia, de perversión, pensamientos erróneos, que no eran los mismos pensamientos que Dios tenía para nosotros, porque sabemos que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y el diablo nos estaba matando cuando estábamos perdidos en el vicio, en la delincuencia y en cuantas cosas. Cuando nuestros padres, antes de conocer a Dios, estaban perdidos también. Pero al venir al Señor, toda esa maldición se convertirá en bendición. Y toda maldición generacional se quedará cortada, porque aquí son hechas nuevas. Nosotros somos nueva criatura y nuestra generación recibirá la bendición. Recibirá la enseñanza que viene desde los cielos, que es lo mejor que le podemos dejar. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el servicio al Señor. Porque mira lo que te dice. Mira la pregunta que te hace el Señor en el 14. Ahora pues, temed a Jehová. Bueno, nosotros tenemos que servirlo al Señor y ahí está la sabiduría, en el temor al Señor. En el número 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servir. Amén. Mira lo que te dice el Señor, porque Él conoce tus pensamientos, porque Él conoce hasta lo más profundo de tu corazón, y nada va a quedar oculto que no sea manifestado a luz. Y si tú dices de la boca para afuera: yo quiero servir a Dios, yo quiero servirlo, porque mi anhelo es servirlo, cuando tengas que empezar a servirlo, hazlo. No lo digas de la boca para afuera, porque nada quedará oculto. Porque cuando uno se pone en la brecha, como te decía el día de ayer, cuando uno pone las manos en el arado y miras hacia atrás, no es digno del Señor, dice la palabra. Cuando ayer te decíamos también que el perro vuelve al vómito, porque Dios quiere que seamos genuinos y que tengamos temor de Él,
que los sirvamos con un corazón sincero, que nos apartemos de esos dioses ajenos, porque muchas veces podemos decir que servimos a dioses ajenos como al Gauchito Gil, al San la Muerte, a las vírgenes que no son vírgenes, pero Dios es el único Dios, el único Señor de señores se llama Jehová, Dios de los ejércitos. El único Rey de reyes y Creador del cielo y de la tierra se llama Jehová. Al único que tenemos que tenerle temor, al único que tenemos que servir. Porque hay una palabra que nos enseña, o servimos a las riquezas o servimos a Dios. Porque no podemos servir a dos dioses. Porque si servimos y amamos más a uno, el otro se enojará. Por eso Dios te dice en esta noche, te pregunta, ¿a qué vas a servir? ¿A Jehová, el creador del cielo y de la tierra? ¿O podés servir, que puede ser el Dios Mamón, que es el Dios de las riquezas, al juego, a la pornografía, al Dios de la idolatría, al Dios de que lo podés poner a tu hijo o tu hija primero como Dios? Porque atendés primero a tu familia antes que a Dios. Y siempre nos enseña que primero tiene que estar Dios, segundo tiene que estar Dios, tercero tiene que estar Dios, siempre primero de todo. Porque dice la palabra, encárgate de mis negocios que yo me encargaré de los tuyos. Dice la palabra, que lo pongamos primero a Él, para que Él, cuando nosotros le pidamos, Él nos ponga primero también. Por eso Dios nos enseña que siempre tiene que estar Él, porque uno de los mandamientos nos enseña, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira si Dios no es fiel y te enseña, mira lo que te dice en este día. ¿Amarás esos dioses que tu padre amaron? ¿O lo amarás a Dios? ¿O lo servirás a Él? Porque Él es el mayor que tenemos que servir. Amén. Amén. Ciertamente es verdad lo que dice mi esposo, porque yo les cuento algo que en su momento me pasaba a mí, que yo no entendía. Por ahí uno en la propia ignorancia piensa que está todo bien y que no hay nada que uno esté haciendo mal como para... Y yo siempre puse primero a mi hija. Amén. Y ciertamente el Señor, hasta que yo entendí que el Señor me la había prestado. Amén. Porque es del Señor. Gloria a Dios. Pero ciertamente yo siempre ponía, nunca la puse de excusa, pero sí siempre era mi hija, mi hija y mi hija. Hasta que un día yo no entendí cuando el Señor me dijo que yo tenía que dejar de ponerla a ella en primer lugar, que Dios me mandaba que primero Él, segundo Él, tercero Él. Gloria a Que Dios. si ciertamente yo estaba yendo a la iglesia y me congrego y todo, ciertamente yo me tenía que encargar de Él y Él se iba a encargar de lo que es mi hija, mi familia, Gloria a Dios. mi esposo y todo, que no la ponga ella como piedra de tropiezo. Gloria a Dios. Porque ciertamente yo amo a mi hija, a veces yo me ponía a pensar, yo le decía a mi compañero, le digo, pero ¿cómo hago yo? Porque sufría, mi compañero Gloria a de Dios. sufría, porque decía, me van a pensar que soy una mala madre, que no. Y no, y ciertamente yo voy y confío que el Señor cada vez que ella está la guarda, y ciertamente es como dice la palabra. Ciertamente yo adoraba a mi hija sin darme cuenta. Amén. Yo la adoraba a ella y no me daba cuenta que estaba mal lo que estaba haciendo, hasta que el Señor me hizo reflexionar y aprendí. Gloria a Dios. Que hoy en día me cuesta, sí, pero ciertamente yo pongo primero al Señor y dejo que el Señor trate con su vida y con su corazón. Ella es adolescente y todavía le falta un montón de cosas, pero ciertamente estoy confiada que si yo me ocupo del Señor, el Señor la va a guardar siempre. Amén. Porque mira lo que te dice el número 17. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. A mí yo te puedo asegurar que lo que Dios hizo en mi vida no lo hizo nadie. El amor que Dios demostró con cada uno de nosotros, mi esposa lo sabe y ella ha compartido muchas cosas, porque no solo de que yo conocí de Dios, hasta hice 5 años y después tuve una recaída que estuve 1 año mal, que ahí fue cuando yo la conocí, que ella pasé una lucha muy grande y ahí fue ella el sostén que tuve también, aparte del Señor, que siempre primero estuvo Dios, y ella veía cómo yo la luchaba, la peleaba, y veía que de dónde Dios me había sacado. Yo le decía,
Lo que a mí Dios me demostró, ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, yo no lo puedo explicar con palabras. Por eso yo lo que puedo hacer por el Señor es servirlo, adorarlo de corazón sincero, amarlo como Él me ama y no alcanza. Y así sea como un granito de arena en la playa del mar, que lo que yo aporte para el servicio de Dios, eso quiero darle, porque es lo que de mi corazón sale, es el amor que Dios tuvo por mí. Por eso Él me sacó de estar perdido tanto en vicio, en drogas, en delincuencia, de haber sido un enfermo de HIV, y Dios hizo el milagro. Mira si yo no tengo que ser agradecido con Dios y ponerlo primero a Él. Como mi esposa decía, yo en su tiempo, antes de conocer de Dios, hacía brujería, adoraba a dioses ajenos, a la muerte y muchísimas otras cosas. Pero Dios me hizo ver que el único Señor, el único Dios de poder, que transforma, que cambia, que liberta, se llama Jehová. Por eso nosotros te venimos y te contamos que Él nos sacó de la tierra de Egipto, que Él nos puso nuevo nombre. ¿Para qué? Para contar estas grandezas, estas maravillas que Dios hace. Pero Dios hoy te da la oportunidad de que tú elijas a quién quieres servir. Yo elegí servir a Jehová, porque por eso aquí también lo dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y nosotros aquí en nuestro hogar tratamos de mantenerlo siempre lo más puro y lo más santo para la gloria de Dios. No se escucha música secular, no se toma alcohol en esta casa. ¿Por qué? Porque nos costó salir de todo eso y nosotros no queremos volver a nada de eso. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios por sobre todas las cosas y amamos y tenemos temor de Jehová. Porque sabemos que el que te puede sacar la vida en un soplido se llama Dios, se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y también es el que te la puede dar, como lo hizo conmigo. En un soplido me sanó, me libertó, me transformó. Por eso uno tiene que saber a quién va a servir. Si a Dios es ajeno, que te dan con una mano y con dos manos te sacan, o al único Dios que te da sin pedir nada a cambio, más que prediques su palabra, en tiempo y en fuera de tiempo, que camines y seas de testimonio con tu propia espalda. Amén. Amén. El 17. Amén. Porque Jehová, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, y el que ha hecho estas grandes señales, y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Amén. Donde vayamos tenemos que marcar la diferencia, lo que Dios hizo en nuestras vidas, de dónde Dios nos sacó, lo que Dios hizo con nosotros. Nunca te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides lo que Dios hizo en tu vida. Por eso Dios siempre nos trae a memoria y nos trae estas palabras duras, como veníamos hablando estos días, de que Dios quiere que dejemos la iniquidad, que dejemos el pecado, que nos apartemos de todo eso y que lo busquemos a Él. Cuando pueda ser hallado, nos decía ayer, que lo busquemos ahora que lo podemos hallar. Y hoy mira lo que te dice, hoy decide a quién vas a servir, si a Dios es ajeno o al único Dios poderoso que te enseña, adorarás a Jehová por sobre todas las cosas. La decisión es tuya. Nosotros te podemos alentar a que sigas avanzando, porque muchas veces los problemas, las luchas, las dificultades te agobian, te cargan, te cansas. En la carne uno se cansa, pero cuando uno está en oración y en comunión con el Padre, Él renueva nuestras fuerzas como la de un búfalo. Y todo lo que acontece en la vida de justo es para bien. Todo lo que estés pasando, sea bueno, sea malo, te va a dejar una buena enseñanza para que tú sigas por donde quiera que vayas. Y si los pueblos donde vayas, los pueblos son los vecinos, los familiares que tienes fuera de tu hogar. Y tu propio rebaño es tu gente. Son tus hijos, es tu esposo, tu esposa. Y si tú estás pasando por una pérdida en tu hogar, por una pérdida, perdiste un hijo, perdiste un esposo, perdiste una esposa, Dios es el marido del marido, es el esposo por excelencia, es el hijo y el padre por excelencia. Búscalo a Él, Él se va a encargar de ti, Él te va a consolar, Él te va a restaurar, Él te va a transformar, pero adóralo a Él, no adores Dios es ajeno, porque dice la palabra, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Por eso Dios nos pide hoy que tomemos la decisión
Nosotros vamos a hacer una pequeña oración para que te ayude a tomar esa decisión y puedas tomar la mejor decisión, que es servir a Jehová. Amén. Padre del cielo, te pedimos que tu Espíritu Santo tome control y dominio pleno de cada uno de estos que está viendo el video. Que tu mano de poder rompa toda cadena, queme toda ligadura, toda ceguera espiritual se caiga, para que tu gloria sea plena y te puedan servir, para nunca olvidarse de donde tú los sacaste,